La elaboración del relato demanda en algunas cuestiones altura. No diría belleza, sino precisión. Después están los hechos que le darán cuerpo a esa edificación que tiene que ver con la política, y agregó la gestión. Durante más de una década, quiero decirle 18 años, bregué para que el tema de la basura, negocio, caja, sea comprendido no por la dirigencia, que sabía esto, sino por la población. Después está el alcance de un medio, una propuesta comunitaria, hasta que al final de un ciclo llega el gobierno de Mariel Fernández, de abajo, de las entrañas del peronismo primitivo, como dicen algunos, y señala el trébol. No más acuerdo, no más caja, no más camiones que se llevaban, no la basura. Se termina el contrato. Se sostuvo que el ahorro, y se sostiene hasta hoy, es del 44%. Les quiero decir que ese no es el ahorro, pero siguiendo el relato. Se enfrentó a un monopolio. La casta política bebía de él, ahora ya no. Punto seguido, la cooperativa de Moyano se llevó 1.000 millones de pesos en un año solo por mano de obra. El punto es que ese monopolio de la basura fue derribado por una política pública de la gestión y de las comunidades. ¿Qué otra empresa es emblemática para hablar del poder que destruyó Moreno? Incluso en la década dorada del kirchnerismo, la Perlita. Bueno, el Consejo Deliberante elaboró, podría decir todo junto, pero se cindió esa construcción y el Frente de Todos firma un dictamen declarando la emergencia en esta materia que es el transporte público. Y lo puede hacer el Consejo Deliberante porque es poder concedente. ¿Qué significa esto para vos o para usted? Que todas las votaciones que se hicieron pidiendo ampliación de recorridos o nuevos recorridos y no han obtenido respuesta, abrirían la instancia de una gran presión a la Perlita para que lo haga o que ingrese otra empresa. Yo les digo, hablando de máquinas, stop. Para que haya más unidades con la Perlita u otra empresa, tiene que haber un subsidio que no está dispuesto a financiar ni el gobierno nacional ni el provincial. Entonces, hay que prestar atención a la edificación del relato de que ahora sí, al monopolio de la Perlita se le entra con todo. Cuarta a fondo, no quinta. ¿Sabe por qué? Porque en la Expo Industria 2022, no hace mucho tiempo, hace un par de días, Mariel Fernández concurrió con autoridades nacionales para mostrar la carrocera. Y esa carrocera es de un grupo muy importante que es Prieto. ¿Saben de quién es la Perlita también? De Prieto. ¿Se entiende? ¿Cuánto hay de realidad, de hecho y de relato? Dele el tiempo necesario. Avanzamos un casillero. Los municipales, a través de las entidades gremiales, le han dado a Mariel Fernández, como ocurrió con otros ejecutivos, la posibilidad de creerle. Luego en off muchos dicen, si hay un gobierno que incumplió y que no tiene palabra, es el de Mariel Fernández. Sin embargo, el resultado, más que el relato, redunda una vez más en el hecho. Se conoce la inflación, 52% al año, interanual cerca del 80%. El año, nos quedemos en el año, 52, casi 53% de inflación. ¿Cuánto cobró un trabajador municipal, hombre o mujer, hasta el momento? Un 10 y un 15, súmele 28 acumulado. Es decir, están perdiendo por arriba de 25 puntos. Y llegó la reapertura paritaria. Y Conca, que es un hombre del campo popular, secretario de gobierno, Mariela bien más técnica, alguno que otro que estuvo en la municipalidad de Pilar, junto a Ducoté, Cambiemos, que es el genio constructor de lo tributario, habrán evaluado que no le pueden dar mucho. Entonces le dijeron, le vamos a dar un 10% más. Si esto se mantiene con un cuarto y quinto tramo, lo que vas a obtener vos como laburante municipal será un 60% anualizado.
Tal vez perderás 25 puntos o 20, pero es un gobierno popular y hay que bancarlo. Ojalá que, como decía en el punto anterior, respecto a las construcciones de los relatos y los hechos, se debatiese en serio en Moreno que el movimiento Evita, Mariel Fernández, ha logrado un escalón por encima del resto de lo que hubiesen imaginado otros, que es no reemplazar al municipal, porque no lo puede hacer porque hay un convenio, pero sí darle a las cooperativas del Potenciar la función que los municipales antes tenían, no todas, algunas. Y entonces puede funcionar el amedrentamiento, es decir, si no querés laburar y haces paro, no importa, mire la fila que tengo, dice Mariel. Y entonces el miedo funciona como un gran operador. Y eso expone a las entidades gremiales a saber de qué están hechas en este momento, de qué lado del mostrador se pone la mirada. ¿Se banca un ajuste del 20% solo en un año cuando ya han perdido 30, 15 y 15 en los años anteriores? ¿Habrá paro? ATE dice que sí. Citran entiende que no es el momento porque se da la discusión paritaria. Pero estás perdiendo mucho. Y el ajuste recién comenzó. No solamente 2022, sino el 23. Fíjese que no me detengo un minuto en tarifas porque, como lo dije la semana pasada, es una cuestión también de tiempo. Punto muy aparte, cuestiones primarias internas. Somos Barrio de Pie es una de las patas que el movimentismo puso en la gestión de Alberto Fernández. Ahí está el Chucky Menéndez. Hay una diputada nacional. Bueno, Somos Barrio de Pie envía un comunicado en su cuenta oficial anunciando la expulsión de Luca Franco. Y las palabras que utilizó, el comunicado fueron muchas, pero yo me detuve en dos muy particulares: unánime, colectivo, y luego aparece mezquindad y feminismo. Como no soy un buen intérprete de las palabras, solamente me pregunto si Luca Franco es un individualista, un mezquino y un machirulo. Pregunto, porque el comunicado deja abierto eso. Aclaro, pedí notas tanto con Luca Franco como Josefina Díaz Serlo, pero ninguno de los dos quiere hablar. Tal vez en las redes sí se expresan y así lo han hecho. Ahora la pregunta sobre esta ruptura de una corriente que tiene muchos años, que la militó muy de abajo, que enfrentó a los gobiernos peronistas, hasta que llega al poder. Fíjese que en ejercicio del poder que le cede Mariel Fernández se parte, se fragmenta. De arriba dicen, Luca Franco expulsado. No están aclarando algo que es muy valioso. Le cortan todos los recursos. De arriba. Y además no puede usar ninguna bandera que diga Somos. O en todo caso puede cambiar el nombre de alguna forma y reproducir lo que está haciendo la 25 de mayo, que es Revolución. Por ahí pone Luca Franco Revolución. No lo sé. No es un juego. Estoy hablando de cómo se administra el poder en nombre de la mejor política. Y luego ya institucionalmente es que Josefina Díaz Serlo, que está en el Consejo Deliberante junto con Luca Franco, va a ser la figura de Somos acá. Mariel Fernández sostendrá a Luca Franco como presidente del cuerpo, o si el acuerdo es superestructural con Chucky Menéndez, Pérsico y compañía para abajo, le digan a Lucas, capitán, córrase, porque hay otro comandante o comandanta. No lo sé, es una pregunta que hago. Porque se nota mucho, se nota demasiado. La propuesta del programa de hoy, además de mencionarle Colcam, Prieto, La Perlita, la paritaria, las cuestiones internas, los festivales impactantes que va a tener Moreno el 21 y el 25, calculan más o menos 40.000 personas, tanto en Nicky Nicole, que es una corriente cultural de la música, como la conga, que en el plantín floral. Florecen los millones para las bandas, quiero decir. En el mientras tanto, los laburantes municipales dicen, ¿y nosotros qué? Bueno, Quórum de hoy tendrá la reaparición de un hombre que fue desfrisado por Victoria Tolosa Paz.
fue presidente del Consejo Deliberante. Es un joven dirigente que ahora tiene una propuesta más madura en clave de jugar en el 23, si es que hay unidad, mientras todos se dividen, pero se habla de la unidad, y si no, primarias para todos y todas, que no es tan simple. La Universidad Nacional de Moreno está en un proceso de cogobierno desde que nació. Pero ahí también hay una división cuando aparece la sindicalización. Un mismo grupo se fragmenta. Fíjese las conexiones con la editorial y los temas anteriores. Vendrá a explicar un dirigente de Citram por qué la oferta del 10% de Mariel es insuficiente. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué posición toman frente a la persecución política e ideológica hacia hombres y mujeres que dicen nosotros no compartimos la política, queremos diálogo, pero aún así han sido calificados como enemigos y adversarios? Incluso una mujer recibió más que una advertencia, una amenaza con disparos y un pedazo en su casa. Para terminar, Soler, Cuca, hablando de la CAMPE y la huelga. Porque entérese, vivimos una crisis, aunque algunos digan que esto es Disneylandia, incluso en Moreno. Vamos a la presentación, arrancamos Quórum en contacto directo, sin tapabocas. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, arrancamos el primer bloque de Quórum. Voy a entrevistar a alguien que estuvo en el puesto más alto del Consejo Deliberante. Hombre hoy, de niño, bebiendo el peronismo, que construyó ese valor propio de creer que desde el territorio se puede generar la instancia de visualización de arriba hacia abajo, y que no hace mucho tiempo, diría 3 semanas atrás, un mes atrás, posó junto a quien fue la figura principal en las elecciones legislativas de hace un año y medio atrás, Victoria Tolosa Paz, diputada nacional, y que aparece como una figura a tener en cuenta en la creación de la propuesta del año 2023, que es una instancia ejecutiva. Me refiero en este momento a José Luis Barreiro, a quien primero tengo que decir gracias. No, gracias a vos por invitarme. Moreno, hoy. Viste que antes había una frase, Moreno el futuro, Moreno el presente, Moreno hoy. No, ¿Qué ves no. de la gestión Mariel Fernández, de tu lectura política? Primera consideración, general, después vamos a casos particulares. No, creo que está claro que el Frente de Todos tomó la decisión de ser uno de los municipios fundamentales para poder mostrar un cambio de antes y después. Tuvo mucho acompañamiento del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof, y todo eso se va desarrollando en un Moreno que empieza a sanar algunas heridas, pero que tienen que empezar a discutir cuál es el Moreno estratégico para poder decir como voz en la mirada cuál es el futuro que vamos a construir. ¿Es un gobierno del Movimiento Evita? ¿Tenés alguna duda vos? Es un gobierno de movimientos sociales. Creo que en algunos gestos puede generar que abra alguna puerta al peronismo. Creo que la nueva etapa del Frente de Todos a nivel nacional y provincial, y que creo que no va a estar exento de Moreno, es una nueva etapa de diálogo, donde todos los sectores tienen que empezar a comulgar en una discusión política de cómo empezamos a solucionarle la vida a nuestros vecinos y vecinas, ¿no? En ese camino creo que lo que viene va enmarcado en esa relación política, que es a través del diálogo y a través de los actores políticos, incorporando a la comunidad a una nueva forma de hacer política, un nuevo sector de la política que el Frente de Todos está proponiendo. Hay un antes y un después de lo de Cristina. A ver, desarrollame eso. ¿Por qué un antes y un después? Vamos a hablar de después. Pensando en Moreno, si el Movimiento Evita ha presentado todas las credenciales explícitamente, pienso en Matanza, quieren Matanza. Movimiento Evita te hablo. 3 de febrero quieren 3 de febrero. De hecho, algunas figuras de Moreno hoy en la gestión miran 3 de febrero. Hablo de Liz Díaz o Dayana Nadón, que son funcionarias ejecutivas. ¿Por qué se abriría el peronismo si ellos dicen nosotros estamos dentro del peronismo y abrimos las puertas a algunas facciones del peronismo? Creo que la nueva etapa del Frente de Todos viene a comulgar nuevos actores muy claros. Y una nueva herramienta que van a proponer a toda la sociedad es el diálogo. Si vos ves la foto de la misa de Luján, si ves la foto de los 100 años de Cafiero,
Si ves las fotos se fueron construyendo esta semana posterior de Cristina, si ves los repudios en diputados, si ves los repudios en casi todos los consejos deliberantes, es como que todo el mundo está demandando una nueva comunicación de diálogo. Y en esa cuestión es trabajar la institucionalidad, trabajar la representación entre los vecinos, y también hay muchos vecinos que superaron a la política. Vos ibas a la marcha de Plaza de Mayo el día después de lo de Cristina y había muchos vecinos comunes que venían a defender. Era el que se había jubilado, era el que había tenido su primer título universitario porque por las universidades de Néstor, era todo lo que representaba el kirchnerismo puro y el peronismo puro. Entonces creo que eso trae una matriz que se va a ir instalando no solamente en Moreno, sino en todos los distritos. ¿Victoria Tolosa Paz te desfrizó? No, Victoria Tolosa Paz desfrizó a muchas generaciones políticas que no tenían espacio donde hacer política. Por eso me detengo ahí, mirá. Si Victoria Tolosa Paz desfrizó, si estaban congelados, eso quiere decir que no tenían juego. Ella lo hace, ahora tenés juego. Quiere decir que durante casi 3 años Mariel Fernández no te dio juego. Nosotros siempre tuvimos la lógica de construir el territorio hacia arriba y sí, nunca en la presentación. Y nunca desde arriba hacia el territorio. Ajá. Y creo que la política se fue componiendo en un mix y que nosotros tenemos que ir actualizándonos a esa nueva relación política de fuerza que tiene. Lo que hace Victoria es generar un ambiente donde todos esos compañeros que no podían acumular para el Frente de Todos en ningún espacio, hoy pueden hacer lo que es camino a la victoria. Entonces, los que son del Frente Renovador acumulan en el Frente Renovador, los que son de la Cámpora acumulan en la Cámpora, y los que son de los movimientos sociales acumulan en los movimientos sociales. Y había un vacío en el peronismo que era muy difícil donde acumular. Hoy hay muchos compañeros que venimos de esencia peronista de toda la vida que tenemos un espacio donde poder comulgar. Y ojalá aparezcan más espacios como este porque no haya ningún compañero que no tenga ningún lugar donde acumular toda la energía política, todas sus transformaciones en pos de vivir mejor para nuestros vecinos y vecinas. Vos sabés que el armado de la política no es lineal. Se pueden acumular varios sectores, después el año que viene se discute una lista, luego los puestos en un ejecutivo. Vos lo sabés mejor que yo eso. Lo que abre todos estos espacios es que si logran componer muchos actores que estén sentados en la mesa de decisión, cada uno de los sectores, arriba, en el medio y abajo, sí. Eso tiene que ser un reflejo. Tiene que ser un reflejo de cómo hacemos para que la política esté representada por todos. Porque cada uno de esos compañeros militantes que están en el territorio, que están en el barrio, que están cerca de una problemática, son los que tienen la información certera para ponerla en la discusión política de lo que va a ser después una política pública que le cambie la vida a nuestros vecinos y vecinas. Fuiste concejal y presidente del HCD. Hablaste recién de institucionalidad. Sí. ¿Qué ves de institucionalidad que pueda destacarse de la gestión de Mariel Fernández y del Consejo Deliberante? No, creo que la institucionalidad es mucho más compleja que cómo se comporta un concejal o cómo no se comporta un concejal, sino es que todas las discusiones puedan pasar por ahí y que sean aceptadas y que se puedan construir las herramientas para transformar la vida de nuestros vecinos. Ese es el gran sistema que tenemos que discutir hoy. ¿Y cuál es la institucionalidad hoy? Sí, ¿cuál? Es la misma que fue siempre. Generar las herramientas, controlar que las herramientas funcionen y que esas herramientas lleguen a nuestros vecinos. ¿Es transparente el gobierno de Mariel? Mira, yo hace un tiempo que no tengo mucha información, estoy en una etapa de mi vida, bueno, después de haber pasado la enfermedad y un montón de cosas, estoy en una etapa de mi vida donde estoy empezando a tomar otra filosofía de cómo construir la política diaria y la relación con mis compañeros y la relación política con los demás sectores. Entonces también no tengo mucha información del trabajo sobre eso. Lo que se ve es que los fondos nacionales llegan, que los fondos provinciales llegan y que ellos lo desarrollan en el territorio. Como tenés territorio, compañeros y compañeras que viven allí, las obras impactan en el sentimiento, en la percepción, en la idea de que esto es lo mejor que le pasó a Moreno en muchos años, por lo tanto, ¿es garantía de que Mariel sea reelecta en 2023? Yo creo que hay 2 o 3 cosas que hay que tener. El clima social, que está muy basado por la economía y como más, el desarrollo de las obras en el territorio, y después cómo esas obras se relacionan con el vivir de nuestros vecinos y vecinas. Y eso genera una ecuación política que da un resultado, que está en construcción, sí, que no tiene hoy una posición y dentro de 6 meses va a ir cambiando esa posición. Yo creo que hay construyendo la relación de qué genera eso en el vecino y en la vecina, en la transformación de su vida y en eso, en entender que la relación política es de un frente político que constituye esas garantías en el territorio.
¿Puede leer un vecino que la obra es de Alberto Fernández, al mismo tiempo el gobierno que está aplicando un ajuste descomunal que hace que no coma asfalto, que le falte el pan, un pedazo de carne en la mesa? Yo creo que es primordial recomponer la economía de cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Creo que una cosa no va diferenciada de la otra. Creo que hay que recomponer la economía de nuestros vecinos. El Frente de Todos tiene que trabajar para recomponer el trabajo, el salario. Al que no tiene trabajo, recomponer el trabajo. Al que tiene el salario bajo, intentar recuperar el salario. Y después las obras se leen que son de Alberto y se leen que son de Axel, pero también se leen que hay una relación política con Mariel, digamos, eso no cambia en nada. Y lo tercero, que me parece lo común, es cómo empezamos a generar políticas para el vivir de nuestros vecinos y vecinas claramente. Conflictos que tenemos, el transporte es uno, la seguridad es otro, digamos, son los mismos conflictos que tienen nuestros vecinos y que desarrollan todos los días. Bueno, estas cosas tenemos que discutirlas para empezar a transformar algo y que ellos estén mejor. Vos que estás y que sos empleado municipal, la sustitución del laburante municipal, dicho por los gremios, columna vertebral, un desplazamiento de esta columna vertebral por otro pilar que son las cooperativas. ¿Se percibe eso? Mira, primero, yo soy empleado municipal de hace 20 años. Sí, sí. Volví a mi misma categoría que tenía reservada hace muchos años, que no pasa casi en la política. Después de haber sido presidente de un consejo deliberante, haber sido concejal tantos años, nadie vuelve a su trabajo original, sino todos emigran a la economía privada o a algún otro sector. Y después creo que no hay que tomarlo como una competencia, pero sí hay que entender... No, hablé de desplazamiento más que competencia. Sí, lo que hay que entender es que la parte formal son los empleados municipales. Y si nosotros tenemos que generar un gobierno peronista que transforme a todos esos cooperativistas en un empleo formal. Si son municipales, mejor. Y si esos cooperativistas pueden pasar a una relación a un privado, también eso es bueno. Nosotros tenemos que generar la condición para que todos esos compañeros generen a un trabajo digno. Hoy una discusión paritaria de reapertura. Tal vez los municipales solo este año pierdan un 20%. Si la propuesta de hoy de un 10% sería el 15% final, en los últimos meses del año, darán cuenta de un mega ajuste. Y entonces todo esto que estamos hablando, del asfalto, de las obras públicas, de Axel, de Alberto, pero el laburante municipal sobre su lomo, es decir, vos pagas el ajuste. Yo tengo la fe de que la primera. ¿La fe? La fe de que la primera y que van porque el convenio colectivo habla de una relación de fe de los trabajadores. Ah, sí. Entonces, yo como fui uno de los tipos que discutió ese convenio colectivo, creo que esa fe tiene que estar arriba de la mesa y que esta es la primera reunión y que se va a ir componiendo un mejor salario para nuestros compañeros municipales. Es una nota componedora esta. No, nuestro rol dentro de Camino a la Victoria sí. Es generar unidades y no generar diferencias. Y la primera acción es intentar de generar todas las acciones para que esa unidad se dé. Si esa unidad no se da, está claro que el Frente de Todos va camino a un gran paso. Pero primero hay que hacer todo el gran camino de generar las unidades. Porque en las peleas, el que pierde poder no es el Frente de Todos, sino es el vecino y vecina que tiene la diferencia en el territorio, o que tiene el mal vivir, o que pasa todos los días. Entonces, caminemos a intentar de construir eso. Y después, si no se da a construir el diálogo, bueno, tendrán que dar las herramientas necesarias para que lleven adelante. Entonces, no soy componedor, es la responsabilidad política que tiene este momento con los vecinos y vecinas. ¿Hay una crisis de representación de las entidades gremiales? Yo, y lo digo hace mucho, hay una gran definición que es o de qué lado del mostrador estás o a quién defendés. Y esa es la gran discusión que tienen que dar cada uno. Yo soy afiliado a ATE y soy afiliado a la Sociedad Sindical de hace años. Y cada vez que o me cruzo con el secretario general de un gremio o del otro, le digo lo mismo. La gran discusión que tenemos que dar es a quién resguardamos. Bueno, el sindicato tiene que defender a sus afiliados, los trabajadores. Ese es el camino de lo que tenemos que llevar adelante todos los días. No se ha hecho. En algunos casos se ha hecho más, en otros casos se ha hecho menos. Pero dijiste de un lado el mostrador, o de los dos lados están. Y en algunos casos están de los dos lados. Hay comisiones directivas que son parte son directores o fueron directores de este gobierno, del gobierno anterior y del gobierno anterior. Entonces me parece que hay que intentar
de empezar a sanar esas estructuras políticas y estructuras sindicales que convivan en una relación defendiendo a los trabajadores. Te hago una pregunta final que lleva dos componentes. Uno, peronismo de Moreno, y el otro, Ateneo de Néstor Kirchner. Mirá, los conozco muy bien a los dos. Sí. Nosotros como estructura política hemos tomado la decisión de no participar de ninguno de los dos espacios. Uno creemos que tiene una relación muy fluida con Cristina, una relación por ahí no tan fluida con Correa, Cristina, el Ateneo. o está más fluida con Máximo y con la Cámpora, y el otro tiene una relación más política con el masismo. Sí. En ninguno de esos dos sectores nosotros nos sentimos netamente representados. Vos no te sentís representado ni con la Cámpora ni con el Frente Renovador. Me siento representado netamente con Cristina, pero no me siento representado ni en la Cámpora ni en el Frente Renovador. Por eso creo que el trabajo de lo que viene es que hay que generar nuevos ámbitos donde los compañeros puedan acumular si no se sienten representados en ninguno de esos sectores. El bonus tracks, como fuiste parte de Pueblo Libre, después hiciste tu camino como tantos otros jóvenes. Pero se dice que este tiempo que estamos viviendo es histórico para Moreno, que nunca antes ocurrió, lo cual me lleva a pensar y a preguntar qué ocurrió en la década dorada del kirchnerismo. ¿Por qué Moreno no recibió? Yo tengo registro que fue recibiendo, no en la medida, en tiempo, estos 3 años, pero la pregunta sería, ¿se gestiona cuando hay mucha plata o cuando hay mucha plata se tapa la mala gestión hasta que después aparecen los grandes huecos? Nada, cuando te dije que habría que sentar las bases para el Moreno estratégico es porque lo creo. Digamos, no hay que solamente resolver si podemos poner asfalto o no. Hay que ver si mejorado, tenemos que decir, no mejorado. Si ese asfalto le da conectividad a una nueva zona industrial, para que esa nueva zona industrial pueda generar empleos para los vecinos de Moreno, si da una conectividad entre una zona y otra, romper la lógica de una sola cabecera en el transporte local, digamos, el que vive en Álvarez no se puede juntar con el que vive en Trujuy, empezar a dar grandes discusiones que empiezan a lo estratégico, abrir una nueva sede de la universidad, generar más parques industriales, generar más espacio industrial donde nuestros compañeros, nuestros vecinos de los barrios puedan generar empleo, generar más condiciones para el comercio para poder generar mayor tributo para la municipalidad. Bueno, esa es parte del modelo estratégico que hay que construir. En esa cuestión, y cada una vez que alguien me opina, yo doy mi opinión sobre los sectores de lo que creo que hay que desarrollar más rápido, porque son los que nos van a dar firmeza. La firmeza es que si vos generas un parque industrial, generás firmeza para la sociedad porque va a conseguir empleo y un tributo mayor para el municipio porque va a poder cobrar las tasas. Si uno genera condiciones de conectividad con un asfalto a una nueva zona industrial, quiere decir que le damos más condiciones a esa zona industrial para que se desarrolle más rápido, para que pueda generar empleo para nuestro vecino y para que pueda generar las tasas municipales para poder cobrarlas. Bueno, creo que ese es el Moreno que tenemos que empezar a discutir entre todos hoy, cada uno en el sector que tenga ganas de acumular, cada uno en el sector que sea ideológicamente le parezca mejor, pero sentando una base de agenda que nos pueda discutir el Moreno del futuro, que ya está. Como estamos escuchando de fondo un motor importante, ¿el motor tuyo es en diciembre de 2023 estar de nuevo en el Consejo Deliberante? Mira, no tengo una mirada de cuál es mi rol institucional, sé cuál es mi rol político, sé que dentro de nuestro espacio hay un montón de compañeros que han crecido y se han desarrollado en la política que tienen que ser, en algún momento tienen que generar la representación de Moreno, de nuestro espacio y de muchos espacios. La verdad que si lo pongo en un dato personal, casi hasta sería una gota que no rebalsaría nunca el vaso. Lo que hay que generar es organización para poder generar la representación de que el vecino que está allá lejos pueda ser escuchado acá. Gracias, José. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un gusto poder charlar de nuevo con José, que muy joven llegaste a la presidencia. Muy joven. Yo creo que estamos en un problema institucional desde hace tiempo. No encontré hasta aquí algunas llanuras que indiquen que de ese descenso se llegó a tierra firme y de ahí se asciende. No lo encuentro. No lo encuentro. Yo lo decía en la editorial que el Consejo Deliberante se apresta, mientras este programa sale ya, a votar la emergencia del transporte público. Y lo voy a reiterar para quienes no miraron la editorial. ¿Eso significa qué cosa? Tomando la conectividad que dijo Barreiro. Que si la Perlita no respondió a las extensiones, ampliaciones de recorridos, porque creció demográficamente el distrito, vendrá otra empresa. Si es así,
deberíamos preguntarnos, ya en clave política, por qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires subsidiaría a otra empresa que no sea La Perlita si este es el nudo principal para que no haya más servicios. O en todo caso, podemos estar en la antesala de que ya el subsidio no sea el que conocemos, sino que se libere las tarifas y usted pague lo que ya no puede pagar. Esto no se resuelve con declaraciones, sino con miradas profundas y estratégicas, como dijo Barreiro, en donde participan los sectores privados. Ya que hablamos de La Perlita, hablamos de Prieto. Bueno, no hace muchos días atrás, Mariel Fernández, en la Expo Industria, visitó la carrocera y destacaba esa carrocera, que es de Prieto. Digo, para no comernos la curva, ya que encendió el motor Barreiro, nosotros ponemos primera, vamos a la pausa y continuamos en quórum, hablando luego de la universidad y la sindicalización, con algunas cuestiones que merecen ser aclaradas rápidamente por la casa y los estudios. Pausa y venimos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. ¿Y esto? Se vende la casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro, Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? Bueno, estamos con Mariano Bascans para hablar de la universidad y la sindicalización. Hasta acá no hay un gremio constituido legalmente, aunque hay todo un proceso. Esto se va a confirmar en noviembre, lo que abriría a la discusión paritaria de manera formal, entre tantas cosas, que es el próximo tema que vamos a tratar acá en Coro. Pero con Mariano vamos a charlar unos minutos sobre lo que ha sido el proceso de sindicalización. Porque parece simple que las partes se escuchan, digo, el ministerio, sobre todo el ministerio, quien tiene que dar entidad a un proceso constituyente de aquellos que van a defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Pero esto arrancó en 2016, es decir, cuando llegue noviembre, 6 años completos casi, con el macrismo de por medio, si lo tenemos que decir, pero con 3 años casi de Alberto. Bueno, ¿cómo
¿Cómo lo explicás? Y gracias por participar, ¿eh? Bueno, ¿cómo va? Buenas tardes o buenas noches, no sé en qué radio sale. Sí, ha sido un proceso largo. Empezó en el 2016 con una primera asamblea donde participamos una gran cantidad de docentes. Y bueno, ahí hubo un primer expediente que en ese momento se empezó a tramitar en el Ministerio de Trabajo. Recordemos el contexto de ese momento, 2016, 2017, 2018. Se dio en el 2018 una importante movilización universitaria de enfrentamiento al gobierno en ese momento, digamos, ¿no? Que tenía que ver con varios temas, entre ellos la paritaria docente. Pero obviamente en ese contexto fue muy difícil avanzar con el expediente. ¿Por qué es difícil avanzar con el expediente? Yo puedo comprender que el gobierno de Macri no fue muy propenso a entender las construcciones de universidades en el conurbano, que le permitieron, además de la cercanía a los vecinos y vecinas, es una universalización, si me permitís el término, de lo que antes resultaba inaccesible, o ir a Cava o Luján. Bueno, acá se abrió esa oferta para que puedan los pibes tener sus carreras. ¿Fue esa la resistencia de Macri? Es decir, claramente ideológica y política. Sí, ahí se conjugan dos cuestiones. Una de estas que vos marcás, digamos, un enfrentamiento muy fuerte con las universidades nacionales, especialmente las del conurbano, especialmente las creadas en la última década, 2010 y del 2000 en adelante, digamos así, 2005 en adelante. Sí. Hay un enfrentamiento muy fuerte que quedó evidenciado en los dichos de la ex gobernadora. Bueno, hay bastante para hablar de ese tema. Hay mucho archivo para ratificarlo. Para ratificar esa situación. Entonces, creemos que ahí hay una primera cuestión, pero también es una posición del Ministerio de Trabajo también poco propensa a favorecer los espacios de agrupación y de sindicalización de los trabajadores, ¿no? Como una política general. No nos olvidemos también que en el 2017, para recordar otro hecho también de enfrentamiento a Macri, se dio en diciembre del 2017 una importante movilización que tenía que ver con frenar un avance sobre los derechos sindicales y laborales que habían sido puestos en cuestión, digamos. Entonces me parece que hay una conjugación entre esos dos temas. Bien, fueron 3 años de Macri y 3 años de Alberto. Ahora hablamos de Alberto, dale. Y ahí, bueno, nosotros en 2019, como veíamos que esto no prosperaba y viendo que se venía un nuevo gobierno, empezamos a generar un nuevo expediente, digamos, a vincularnos ya en el 2020 con el nuevo gobierno, presentar nuevamente un expediente, porque el anterior no había prosperado. Y ahí, bueno, las dificultades propias también de lo que todos vivimos, ¿no? La pandemia y otras situaciones, y eso demoró hasta este año, hasta hace unos meses que llegó, digamos, la autorización de la personalidad gremial para empezar a normalizar el gremio, digamos, ¿no? La normalización tiene fecha que es noviembre, entiendo. El 10 de noviembre, en realidad el gremio ya existe, ya tiene personalidad gremial. En el marco de eso hicimos una asamblea el otro día donde es el proceso para normalizar el funcionamiento del gremio. Se convocó a elecciones para el 10 de noviembre, serían las primeras elecciones, digamos, oficiales ya del gremio, y a partir de ese momento, bueno, quien resulte ganador de las elecciones será quien lleve adelante el gremio los próximos años. Y bueno, ahí en ese momento formalmente ya el gremio tendrá sus autoridades constituidas. Por el momento funciona una comisión directiva provisoria que surgió de la asamblea del 2019 y que fue ratificada en la asamblea del otro día. Estamos en un momento de ajuste muy importante. Vos sos un hombre de edad como yo, así que podemos admitir objetivamente que estamos viviendo un ajuste, estamos viviendo una crisis. Eso expone los niveles de representación que tienen las entidades gremiales. Si leen en clave no tan fina, diría ya, el trazo grueso, de que hay que acompañar a expresiones populares ejecutivas, ¿no? Entonces ahí entra la discusión, que lo charlaba recién en el bloque anterior y lo voy a hacer en el próximo, es decir, ¿cómo se dividen las aguas? Yo puedo compartir, no sé si ideológicamente, hasta sentimentalmente con un gobierno, no estoy hablando de mi caso, estoy dando para que se entienda la pregunta, pero claro, un gremio tiene que representar los intereses de sus afiliados. Entonces, ¿en qué contexto emerge este gremio en esta crisis, que será en noviembre, para dar la discusión de todos aquellos derechos que tal vez están postergados o negados? Sí. ¿Se entiende la pregunta, no? Sí, se entiende, perfecto. Ahí hay que hacer una aclaración que tiene que ver con las universidades nacionales y cómo se da la relación entre los trabajadores y quienes conducen la universidad.
En realidad las universidades tienen lo que se llama cogobierno, es decir, señor. están gobernadas por las autoridades, que en este caso el rector y todos los demás estamentos de la universidad están gobernados por una parte de estudiantes, una parte de docentes, y en el caso de la Universidad de Moreno, digo porque en algunas es distinto, también por un espacio de los no docentes, digamos, los trabajadores de la universidad, que son los que todos los días permiten que la universidad funcione a partir de sus tareas. Digo esto porque la palabra no docente es una palabra bastante ingrata, digamos. Sí, no me gusta, para ser Claro, honesto, no me gusta. Es algo que tenemos que empezar a pensar en otros nombres. Pero bueno, esos tres estamentos eligen el gobierno, entonces quienes representan la universidad son parte de los trabajadores. Acá no hay, como en el medio privado, una distinción entre la patronal y la... Y después la otra distinción que hay que hacer tiene que ver también con que específicamente el tema de las paritarias no se negocia universidad por universidad, sino que se negocia a través de las federaciones con los ministerios de educación, en este caso los nacionales, porque las universidades son nacionales. Entonces ahí, digamos, la discusión no se da en el marco de la universidad, pero se da en el marco de la relación del Ministerio de Educación con los trabajadores de todas las universidades nacionales, donde están representadas las distintas federaciones, digamos. Cuando ustedes arrancaron esto en 2016, ¿pensaban como federación CONADU y luego aparece FEDUN? Aclárame eso, por favor. No, ahí hay compañeros que tenían distintas miradas, digamos, Sí. ¿no? Si me preguntás a mí, yo participo en FEDUN desde antes por estar afiliado a un gremio en otra universidad, digamos. Si me preguntás a mí, yo particularmente siempre me pareció interesante participar de FEDUN. Ajá. Había otros compañeros que dudaban, otros compañeros que no tenían tan claro la situación de cada una de las federaciones, y ahí se fue construyendo hasta que en una asamblea en el 2019 se construyó el mandato de empezar a dialogar con FEDUN. Yo te agradezco que puntualices esto. 2019, en una asamblea dicen FEDUN, no CONADU. ¿Es correcto? Eso es así. Sí. Bueno, hace poco, ayer, publiqué una nota realizada con Federico Cormick, que es un desprendimiento de todo el grupo que estaba junto. Comprendo que ha ocurrido esto, es que hay una división, una fragmentación. En nombre de la unidad nos dividimos, ¿no? Es para analizarlo hasta psicológicamente lo que nos pasa a veces. Pero él señala esto: nosotros queríamos CONADU, ahora ellos son FEDUN, tienen el mismo nombre, ADUM, ¿y qué hacemos? ¿No? Porque además son representantes de la patronal, todo eso en un paquete. Sí, ahí hay varios temas para marcar también, digamos, ¿no? Como vos decís, en el 2019 empezó a haber una situación donde, bueno, algunos compañeros decidieron acelerar algún proceso, quisieron ir a elecciones rápidamente, bueno, tomaron decisiones en función de la libertad que ellos tienen también de pensar un gremio de otra manera, y se produjo un desprendimiento, una separación, una división. Me lo dejo para después, por ahí el tema de lo que esto implica en el campo nacional y popular, ¿no? Como un tema complejo, ¿no? Pero bueno, se dio esa situación en 2019 y a partir de ese momento se empezaron a generar dos espacios gremiales, que es algo natural, que pasa en todas las universidades. Yo conozco algunas universidades donde hay incluso tres representaciones gremiales. Y que puede estar, mirá, puede estar FEDUN, CONADU Histórica o CONADU. Puede estar en esas federaciones. Esas tres federaciones, sí, que son las más grandes a nivel nacional, hay alguna otra más chica, pero esas tres federaciones que son las más grandes a nivel nacional tienen en distintas universidades gremios de base diferentes, digamos. Correcto. Y eso no es un problema al funcionamiento, y para nosotros no es un problema, por supuesto. No, por ahí lo que está cuestionando esa estructura, ese grupo, que son compañeros de ustedes, ¿no? Sí, compañeros y compañeras, es que se quedaron con la marca, ¿no? Bueno, eso es relativo, porque en realidad el nombre ADUM fue un nombre que circuló desde el primer momento, desde el año 2016. Claro. O sea, ahí empezamos a construir ADUM, lo construimos todos, digamos. Después, bueno, cada uno fue haciendo su camino, elegimos federaciones distintas y presentamos expedientes distintos, y eso ha tenido su recorrido. Yo no conozco en profundidad cuál ha sido los alcances, digamos, los problemas que han tenido con la generación del otro expediente, digamos, pero eso viene, digamos, inicialmente los dos somos ADUM, digamos, ¿no? El expediente, vamos a eso y pasamos a las últimas tres preguntas. El expediente,
que es legalizado por el Ministerio de Trabajo, reconocido. ¿Es el expediente 2016? No. No. Es el expediente 2019. Bien. El de 2016 quedó trunco porque no tuvo curso. Sí. En el 2019 lo presentan. Sí. Es muy importante esto que estoy preguntándole a Mariano, porque ¿qué es lo que se decía? Del expediente que nosotros originamos hace tantos años, el Ministerio no nos responde, dijo Cormick. Ajá. Y este expediente nuevo que hace poco se presentó, ahora lo avalan. Sí, ahí digamos, yo ya no, es lo que te decía recién, Sí. no tengo muy claro cómo ha seguido Ok. el recorrido del otro gremio. Nosotros hemos planteado en el momento, como veíamos que el expediente no prosperaba a fines del 2019 y viendo que cambiaba la gestión del Ministerio de Trabajo y que seguramente íbamos a tener mejor respuesta, hicimos una nueva presentación, pero desconozco cómo siguió el otro expediente avanzando, si se presentó otro o si se trabajó sobre el anterior. Digamos. Mariano, la conformación de ADUM en FEDUM, vamos a decirlo FEDUM, así. claro, ahí Vamos para que sea claro, ¿sí? Nosotros estamos pensando en ese... ADUM FEDUM, ADUM. ahí está. Esa conformación tiene representantes jerárquicos, que esto lleva a que el otro grupo diga es la patronal, lo cual coincido con vos concretamente por lo que dijiste, no es una fábrica, estamos hablando de una universidad, ¿no? Exacto. Pero bueno. Sí, ahí esa aclaración es importante, sobre Sí, sí, todo sí. frente a esta pregunta, digamos, porque ahí lo que pasa es que muchos trabajadores de la universidad en algún momento asumen funciones ejecutivas, digamos, y eso no le puede quitar el derecho a estar agremiados y a estar sindicalizados. Bien. Entonces, para nosotros eso es muy importante aclararlo. Después sí, hay un planteo con la cantidad, con el tema de la digitación desde la universidad sobre el gremio, eso es totalmente inexacto, digamos. Leía el otro día que hablaban de porcentajes entre el 60 y el 80%, eso no tiene ningún asidero, digamos. Es mentira, lo voy a decir así, Sí, ¿no? sí, es así, digamos. Falso. Hay una cantidad, hay seguramente, no tengo el número ahora, pero no, por el momento en la comisión directiva provisoria del gremio no hay ningún funcionario de la universidad, digamos. Entonces, ya eso me parece que... Y a nivel padrón tampoco, si analizamos exhaustivamente, no vamos a encontrar más de un porcentaje mínimo, digamos. Bien, la última pregunta, y te agradezco mucho la presencia en quórum, es con la sindicalización, ¿qué pueden alcanzar que no han obtenido hasta acá? Que es la clave, ¿no? Lo que tendríamos que estar discutiendo todos. Bueno, ahora sindicalizados, ahora unidos o fragmentados, ¿no? Pero ahora vamos a discutir las mejores condiciones Sí, para hay- los trabajadores y trabajadoras, pero en clave integral de lo que significa tener una universidad. Sí, ahí hay infinidad de derechos. Digo, uno a veces se queda en la paritaria, que es realmente un tema muy importante, digamos, porque Sí. definen el ingreso del trabajador, pero también la sindicalización nos va a permitir avanzar en situaciones específicas, por ejemplo, donde puede haber alguna cuestión que hay que atender por alguna dificultad en la relación entre un trabajador y las autoridades, que puede darse como se ha dado y como hemos venido trabajando y dando respuesta específicamente con un tema vinculado al colegio universitario. Bueno, hay distintos temas que nosotros venimos atendiéndonos y lo que tratamos de hacer ahí es trabajar a partir de la vinculación de las partes, digamos, ¿no? Claro. Y después, bueno, la sindicalización abre un montón de caminos, digo, nosotros pretendemos generar un gremio fuerte que dé la disputa por todos los derechos del trabajador, no solamente por la paritaria, sino también por el acceso a mejores condiciones de trabajo, al cuidado de los niños y las niñas en el momento que los trabajadores están realizando su tarea, Ok. la posibilidad de generar espacios de cuidado, de guarderías, mejores espacios para trabajo también en la universidad, situaciones que tienen que ver con la carrera académica también, digamos, ¿no? La posibilidad de generar procesos donde el trabajador universitario, la universidad tiene una particularidad por su convenio colectivo que admite la cuestión del trabajo interino, y en ese sentido la Universidad de Moreno ha tomado una política muy interesante de tratar de evitar que la mayoría de la planta de los trabajadores sea interino, y estamos en condiciones de ordinario a partir de la realización de concursos, que eso es algo que en muchas El universidades no ocurre. 50% es el dato, ¿no? 50% de los- Concursado de cargos. el 50% de la planta de trabajadores de la universidad somos concursados, lo que implica que tenemos una estabilidad laboral que se renueva cada una cantidad de años a partir de una evaluación de desempeño. Eso no ocurre en otras universidades. Eso es importante verlo en el contexto de las universidades, porque en otras universidades hablamos de plantas del 10%, del Sí, sí. 15%.
nosotros tenemos el 50%. Igual a inestabilidad lo voy a poner. Exacto, ¿Sí? ¿No? sí. 15% o el 10% igual a inestabilidad. Claro. ¿No? Y después tenemos también un muy bajo nivel de contratados, que en general es alrededor del 10%, y que tiene que ver con la incorporación de nuevos docentes al espacio de trabajo, que rápidamente se pasan a ser interinos, ¿no? Que tienen, bueno, el interino tiene una designación anual, digamos, ¿no? Para que se entienda, es una designación anual con todos los derechos laborales reconocidos, digamos. El ordinario tiene una designación por más tiempo, y por eso digo, ahí hay todo, nosotros en el proceso aspiramos a participar en todos estos procesos, ya que ese número de 50% crezca con los años. Mariano, es un gusto conocerte. Gracias por venir. Muchas gracias, Rubén. Bueno, en el bloque anterior, en el cierre, tomé algo que va a pasar mientras este programa ya salió, porque se emite mañana en el canal de YouTube de Desalambrar, de lo que produce el Consejo Deliberante. Les conté que se va a decretar, se va a votar, después hay que ver qué hace el Ejecutivo, pero el Consejo Deliberante es poder concedente. La emergencia en el transporte público, mañana. Cuando salga este programa, ya habrá transitado por la vocación de debate que tiene el Departamento Legislativo. También se va a votar algo que tiene que ver con la universidad, que es este tema. Un respaldo al otro sector que está pidiendo al Ministerio de Trabajo que se lo reconozca como entidad gremial. Bueno, ojalá que el Consejo Deliberante comprenda que las divisiones no son buenas, aunque yo no creo en la unidad per se. Yo creo en la unidad que tiene sustento para que pueda trascender a las personas y que tome la diversidad y la diferencia como el verdadero alimento para soportar cualquier crisis y obtener los mejores resultados en época de bonanza. Ahora, tengan en cuenta que esto, que arrancó en el 2016, que es la sindicalización, que se frenó con Macri, o que lo congeló Macri, se descongela con Alberto, 3 años después, en noviembre, habrá una asamblea, es decir, habrá una elección. Y habrá un sindicato. Y mientras este proceso avanza, hay otro sector que dice, este sindicato, donde está Mariano, y otros compañeros y compañeras, es de rector, es de la patronal. Digo, para comprender cuando hablan de unidad algunos, que no entienden ni siquiera cómo se escribe esa fantástica palabra. Vamos a la pausa y tras ella, momento de hablar de paritarias. No la de la universidad, sino la de Moreno, porque el ajuste pensado por Mariel no la paga la banca extranjera, sino los laburantes, salvo que ellos hagan algo que hasta acá no se ha producido. Bueno, vendrá alguien que tiene raíz y raigambre peronista, que está en Citran, para hablar de lo que significó hoy el encuentro con Conca, con Mariela Bien y con un hombre del sindicato de comercio que es funcionario del Ejecutivo. Todo eso tras la pausa, ya venimos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita.
Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. ¿Y esto? Se vende la casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro, don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? El 14 de septiembre estaba firmado en un papel, un acta. Se reabría la paritaria. Importante para la familia municipal recordar que esa acta, que no tuvo la firma de ATE, pero estuvo ATE ahí, Citran UPCN, sí dieron no el visto bueno ni el ok, es veamos cómo se desarrolla el año. Fijó dos tramos que son los que ustedes, laburantes, hombres y mujeres de la municipalidad, han percibido hasta hoy. Solo dos tramos, el 10 y el 15. Cuando termine este mes, cobrarán el otro 10. Si Mariel Fernández, la capitana, dice que la paguen los municipales, cobrarán el 5 de octubre, que se percibe en noviembre, y el último 10, tal vez a fines de diciembre o enero del año 2023. Esto se llama ajuste histórico. Y entonces hoy la propuesta salió de un 10 más de ese 5% del cuarto tramo establecido. Creo que lo dije bien. Sí. ¿Y entonces qué van a hacer? Luis Dornelis es el secretario gremial de Citran, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Entonces, ahora ya están las cartas en la mesa. El próximo lunes se reúnen una vez más para que sirva la nota en la utilidad que pienso. ¿Qué es lo que pide Citran? ¿Qué porcentaje está pidiendo Citran? Buenas tardes primero. Bueno, sí, hoy nos reunimos a las 10 de la mañana en Cultura para continuar con lo que venimos solicitando hace rato, ¿no? Que son las reaperturas paritarias, viendo la situación que está pasando en el país con los trabajadores, de la inflación que, como siempre decimos, va corriendo adelante, de los salarios, golpeando los bolsillos de los trabajadores. Bueno, más allá que se venía solicitando reapertura paritaria, teníamos pactado juntarnos el 14 de septiembre, así pasó hoy a las 10 de la mañana. Nos reunimos en la Casa de la Cultura con la presencia de varios sectores, los trabajadores. No fue una movilización nada por el estilo, pero sí fueron... Cuerpos de delegados, vi. Cuerpo de delegados, los trabajadores también de los sectores, en apoyo a la reunión y a la negociación, porque están viendo la realidad que le está afectando el salario, no le alcanza, como está pasando en el país, no te alcanza para, no llegas a la quincena, la realidad los precios van corriendo adelante. Sabemos que es una realidad que desde nación y provincia tienen que parar la situación de la inflación, pero más allá de eso nosotros sabemos que desde acá el gobierno municipal necesitamos que inyecte dinero, ¿no?, a los salarios de los trabajadores para llegar al menos a igualar esa inflación. Sabemos que nos dio un 15% en marzo, un 10% recibimos en julio, un acumulado del 26% hemos recibido hasta ahora, y la inflación acumulada hasta 46. la fecha, 46 con julio, estamos hablando de julio, 46 pero de julio. agosto ya están por dar el porcentaje, que es un 6,5, o sea que estamos llegando a un 53% Sí. De acumulado de inflación. Sí. Una proyección anual de un 76-80% a fin de año. Es por esa situación que nosotros fuimos hoy, más allá que falta un 10% que no tiene que dar ahora a fin de mes de septiembre, eso lo pactado que cerró en un 46 acumulativo, ¿no? Y el 5 que había quedado abierto en noviembre para discusión, ¿no?, de revisión. Nosotros fuimos como sindicato Citran y el resto de los sindicatos estuvieron de acuerdo a que queremos que llegue a pedir los puntos para que llegue al porcentaje de mínimamente superar el 80%. Superar el 80%. Superar el 80% de lo que está proyectado de inflación a fin de año. O sea que un 46,1 que tenemos acumulado, que ya eso ya se dio, con el 5% para noviembre que quedó abierto de revisión,
nosotros pedimos lo que serían 25 puntos, 30 puntos, pero que sean esos 2 puntos para llegar al puntaje de lo que está en inflación a fin de año, ¿no? Lo voy a hacer más simple para quien está mirando esta nota. Si Mariel Fernández confirma los números que ofreció hoy, el acumulado será de un 60%, acumulado. 60,7 da el número. Sí, bueno 60,7. La inflación va a ser del 80, dicen. Estás proyectado, siempre y cuando que esto se mantenga como está. Nosotros sacábamos la cuenta, como hoy en agosto el número que está en bordado del mes es un 6,5. Siempre y cuando sea que vaya mes a mes, que los 4 meses que quedan, octubre, noviembre, diciembre, 6 puntos estamos sacando la cuenta. Pero si esto, esperemos que no, si se dispara mucho más, se puede ir mucho más del 80%. Bueno, por eso. Nosotros nos proyectamos en ese 80% y estamos pidiendo esos puntos para llegar y superar el 80%. Bien, un 20% más de lo que está ofreciendo hoy. ¿Sería así? Del 5% que quedó abierto en noviembre, tiene que ser un 25% más. Bien. Y hoy nos ofrecieron ellos, en la propuesta de ellos, fue un 10%. No llegamos, por supuesto que por eso nosotros... faltan 20 puntos. Sí, 15 puntos estaría faltando para llegar al 80%. Nosotros, obvio que no estuvimos de acuerdo, porque nosotros fuimos con otra propuesta de la realidad, de lo que está pasando con la inflación y los salarios de los trabajadores. Sabemos lo que está hoy la canasta básica, que está llegando a 120.000 pesos y los salarios no están por debajo de la línea. Hay salarios debajo de la indigencia, ustedes no de la son pobreza. pobres, ustedes son pobres. Hay indigencia. Y hay indigentes. Porque estamos hablando de salarios que están, el compañero de 30 horas, categoría C, te vuelvo a repetir, ahora con el 10% de septiembre estaría llevando a 45.000 pesos. Y cuando sabemos que la canasta básica... No son indigentes y pobres, está bien que lo digas. Tiro los números para que... Bien, voy a dar un número porque es importante. El 15% que perdieron el año pasado lo perdieron. Nunca lo pudieron discutir. Nunca. Y la realidad que al principio de año sí se discutió, pero no se pudo por eso. Me refiero, está bien que haga la aclaración. Sí, porque fuimos con el Ejecutivo le dijo, ahora hablemos de este año, paritaria anualizada. Sí, arrancamos del principio con la discusión pidiendo el 15 del año pasado, que habíamos perdido, que lo sacaron por decreto ellos. Ustedes, yo digo, los gremios siempre fueron con esta tesitura de vamos a recuperar lo que perdimos. No recuperaron nada. Y ahora estamos discutiendo no perder tanto sobre este año. Es decir, el 15 ya pasó, el otro 15 pasó, y ahora estamos viendo si el municipio les da a los municipales un 20% más, un 25% más. ¿Qué es lo que explicó hoy? Dije Beto Conca, que es secretario de Gobierno, Mariela Bien, secretaria de Economía, estuvo Adrián Márquez, que es un hombre de comercio, un hombre del sindicalismo, que es director de Asuntos Gremiales. ¿Cuál es el argumento para decir hasta acá podemos? Ellos, ¿o no hablan? Ellos escucharon la propuesta del sindicato, lo que le planteamos según la inflación. Como te digo, la discusión no son los números de inflación, porque ellos están al tanto como nosotros, los trabajadores, todo de lo que está la inflación, no hay que discutir muchos números, sino la manera de que dar esos puntos para superar la inflación, ¿no? Y que los salarios más o menos lleguen acorde a lo que están los precios de los trabajadores. Más allá, como te expliqué, de que Nación tiene que parar la inflación de otro lado, porque... Luis, te freno un segundo. Sí. De nuevo, ¿cuál fue el argumento de las autoridades que envió la capitana Mariel Fernández para decir hasta acá podemos? ¿Cuál es el argumento? ¿No hay plata? Eso quiero saber. La respuesta de ellos fue que la realidad que no estaban bajando la economía de gobierno nación, con toda la situación económica que estaba pasando. Así que es un problema de nación que no financia el municipio. Ellos hablan del tema económico. Nosotros hablamos de decisión política, como siempre decimos. Sabemos que hablando de números, ellos no nos dan los números de lo que hoy provincia no está bajando lo que tiene que bajar, o nación, y nosotros también la recaudación nos da. Nosotros hablamos de decisión política respecto a, sabemos que se están bajando de provincia, y quizás se están haciendo otras cuestiones que está bien, no estamos mal. El tema de lo que era asfalto, el crecimiento de ellos de las maquinarias, las inversiones que están haciendo, que está bien, no digo que no, para la comuna siempre digo lo mismo, que vaya creciendo la infraestructura, pero somos conscientes que tiene que ir de la mano de los salarios de los trabajadores. ¿No es un ajuste esto para ustedes? Vos sos un hombre del sindicalismo, sos peronista. ¿Por qué no dicen ajuste? Claramente sí. No lo escucho que digan. Es un ajuste. Y va sobre el lomo de los laburantes. No escucho claramente eso. Es un ajuste de los trabajadores, pero desde arriba también, qué sé yo, porque siempre... no tengo duda de eso. Sabemos que podemos tomar decisiones para que los salarios de los trabajadores crezcan respecto a la inflación, y también puede crecer la infraestructura. O sea, es una cuestión, como nosotros le planteamos, de decisión política. Igualmente quedó, como te digo, más la propuesta nuestra
quedó en que ellos iban a tomarla en cuenta, más allá del día que trajeron. Por eso nos vamos a juntar la semana que viene a ver si se puede mejorar esos puntos que tienen que mejorarse para claramente que sea igualitaria la inflación. ¿Cláusula gatillo se habló? No, sí dice de la cláusula de revisión. Que más, Bueno, allá, sí. más allá de que nosotros. A Vidal le estamos... sacamos, mirá lo que te voy a decir, a Vidal le sacamos la cláusula gatillo. ¿Sí? Nosotros... Era, si la inflación era del 6, tenía que pagar el 6, tenía que pagar el 7. Ahora no podemos exigir eso. No, nosotros hoy, ellos nos hablan de número, de presupuesto, y bueno, nosotros hablamos de decisión política y creemos que tiene que esto mejorar y tiene que ponerle la mejor voluntad y decisión para que esto vaya un poco de lo que es el dinero que bajan de provincia a nación. Para los trabajadores es simple, es una realidad que está pasando. Los trabajadores hoy fueron del obrador, de varios sectores, o de la realidad que, como te digo, no se convocó para movilización, pero ellos mismos por sus propios medios vinieron, porque le está afectando su bienestar en la parte salarial, su familia, la canasta básica. Entonces ellos mismos hoy fueron. Y bueno, vamos a seguir siendo la semana que viene. No tenemos fecha exacta, pero sabemos que la semana que viene. Todavía no es sabe. ¿Lunes? Hoy dijeron que era el lunes. Pusieron lunes y después quedamos en que van a poner bien el día porque están decidiendo a ver si el jefe de gobierno ese día viene a hacer un estudio que otra cosa. Pero la semana de que nuevo viene, un estudio se tiene que hacer con Sí, bueno, algo personal de él, pero bueno, quedamos la semana que viene sí o sí. Aparte de esto te quiero comentar también que se planteó el tema de los compañeros, la situación de la Junta de Ascenso, que a veces nos estamos reuniendo y no se está resolviendo la situación de los diferentes compañeros, como las 40 horas, bonificaciones. También se planteó, más allá que era una mesa paritaria y estas cosas se hablan en la Junta de Ascenso, se planteó las diferentes incomodidades de los trabajadores, ¿no? Como así los trabajadores de obras públicas, que sabemos que todavía están sin cumplir sus funciones, están ahí en el sector de obras públicas, en el pasillo. Y ese capricho que estamos viendo desde el sector, de que no queremos primero que arranquen a hacer esta función de barrido para que después vemos qué hacemos. Y lo planteamos también, que creemos que es un capricho como mandar, es decir, primero empezar a barrer, como denigrando ese trabajo, y entonces ¿qué va a pensar el compañero que hace años esa función? Como que es un castigo mandarlo a barrer cuando ni un trabajador, ni un sector es denigrante, y hay que denigrarlo. Entonces le planteamos la situación al jefe de gobierno y al ejecutivo que se pueda... Deja el agüita, ahí está. Yo te tengo el agua. Que se pueda resolver la situación, ¿no?, de los compañeros, porque creemos que se mezcló mucho lo que es la parte política con la parte de los trabajadores en su función. Y claramente termina siendo una persecución política para los compañeros, ¿no? Es una persecución política para Citran lo que están haciendo. Y la realidad que sí, nosotros hemos salido a hablar con diferentes medios, mandamos las notas al Ejecutivo, a Obras Públicas, nos hemos reunido con la Secretaria de Obras Públicas, mandamos nota al Ministerio de Trabajo. Pero en su primera instancia sí que iban a empezar su función, porque debe ser respetable el convenio colectivo. No lo hicieron hasta hoy. Debe ser respetable la carrera municipal. Si ellos tienen una categoría, un escalafón que son administrativos, debe ser administrativo. El compañero que trabaja, que es, ¿cómo se llama? Maestro mayor de obra, tiene que hacer su función. Y creemos que a veces es un capricho, en el sentido, se mezcla la parte de lo que es política con la función, la parte laboral, ¿no? Y la verdad repudiamos totalmente ese pensamiento y esa función que están haciendo ellos, de no darle la función a los compañeros, del despido de la compañera de esa forma y bueno, y cómo están actuando. Eso también se planteó en la mesa paritaria. Bien. Y se comprometió a hacer la semana que viene así también la mesa paritaria, la Junta de Ascenso y Calificación, para resolver la situación de los compañeros y otra situación más. Lo quiero aclarar acá porque también fue un compromiso en la mesa de paritaria. Ustedes no hacen paro el lunes o el martes, no lo hacen paro. Nosotros estamos siempre en alerta y movilización. Movilizamos, ¿sabes?, a la casa, lo que es la provincia de Kicillof, que fue público conocimiento, más de 15.000 compañeros trabajadores de la Federación. Pero acá te pregunto, acá. Pero bueno, fue por lo mismo, también te lo quiero aclarar porque fue por lo mismo, para que hagan una mesa provincial, como lo dice el convenio colectivo. Así también fuimos a dar nuestro apoyo a Cristina de Kirchner, a la vicepresidenta, por la situación que estaba pasando. Repudiamos la situación de la jefa, y lo mismo repudiamos acá en el municipio, que nos pase la situación. Si no estaríamos hablando de lo mismo que está pasando allá. Entonces movilizamos para que se haga una mesa provincial, que sería de un lado todos los sindicatos, de los intendentes, y bueno, que se baje un alineamiento de acuerdo a la situación que está pasando. Nosotros acá en Moreno, obviamente que estamos en alerta de movilización, siempre, pero bueno, ahora estamos en la etapa de diálogo, así que no se cerró esto, estamos en diálogo, la semana que viene nos tenemos que juntar para escuchar la respuesta de la propuesta de nosotros, de los sindicatos. Bien, para que quede claro, es simple, el gobierno ofreció 10. Citran, ¿qué pide?
¿30? Superar el 80% de la inflación. Bien, entonces es un 20% más, es decir, sería de 10 tiene que pasar 30. El 5% que estaba de revisión, Sí, ya está. Sí. Nosotros para llegar al superar el 80 tiene que ser mínimamente un 25%. 25%. O sea que ellos ofrecieron un 10, falta el resto para llegar al 80% y obvio que tiene que haber una cláusula de revisión por la inflación como va sucediendo día a día. Bien, Mariel ofrece un 10, ellos piden un 25, ¿no? Sí, es así, ¿lo entendí para bien? llegar al 80% sí. Bueno, Luis, gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Te devuelvo el agua, ¿sí? A lo largo del año hicimos muchas notas con dirigentes gremiales para desalambrar y escucho lo mismo. La Junta de Ascenso y Calificaciones viene demorada. El pase, más que el pase de reconocimiento a 40 horas de laburantes que hace muchos años están, no llega. La persecución política se agravó con lo que ocurrió, y ahora en el próximo bloque vamos a hablar de eso, de aquellos que militan en una agrupación que es la 25 de Mayo Revolución, pero son municipales, que no es el primer caso. Tan solo lo señalo que esto que acaba de comentar Luis, nosotros lo venimos abordando no en 2022, 2020 y 2021. Quiero decir, hay un modelo, una vez más. Perdieron el 15, antes perdieron otros 15, hay que ver si este año se le empata la inflación. No le van a empatar la inflación. Y algo que tiene que quedar claro para quienes miran el programa. Alberto Fernández o Kicillof, que financian obras muy importantes, no financian salarios, financiaron con aporte del Tesoro de Provincia y de Nación en la pandemia. Pero no solamente a Moreno, a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque habría que buscar registros para encontrar un parámetro semejante de la ayuda nacional a la provincia de Buenos Aires, como la que recibió Kicillof, nunca. Pero no pierdan de vista, estimados compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, camaradas, hombres y mujeres, pueblo, que lo que se está aplicando es un ajuste brutal. Ya se recortó en salud, en educación, en el procrear, en unidades productivas, se recortó y va por más. Porque Massa regresó de Estados Unidos y dijo, Georgieva, qué buen equipo el de Massa, tiene que cumplir las metas. La primera traducción es que todo lo que antes ocurrió no va a ocurrir. Si hay ayuda, es menor a la obtenida. No estamos en un momento excepcional, estamos en un momento de ajuste por decisión política, por la voluntad política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por el gobierno a nivel nacional y por el local, sin lugar a dudas. Entonces, si el argumento es que el problema es la inflación, es una burla a la familia municipal. Es una falta de respeto, que hay que ser claro, por lo menos de mi parte, en la utilización de las palabras que no sean epítetos. Porque Kicillof no puede financiar de acá a fin de año. ¿Saben por qué? Porque Moreno, a diferencia de otros municipios, tiene sueldo conformado y va al básico. No es un bono. Por lo tanto, el porcentaje que otorga el Ejecutivo debe ser garantizado de aquí hasta que vuelva a discutirse una paritaria el próximo año. No es un bono, de nuevo. Es remunerativo, al básico. Que este es un logro que han obtenido las entidades en años anteriores a la gestión de Mariel Fernández. La pregunta en definitiva es ¿hasta dónde el cuerpo del laburante, ya no hablo de las entidades gremiales, del laburante, se banca no solamente el ajuste, sino que hay un aspecto que debería discutirse con total seriedad, sin caer en la simplificación que es una burla hacia los cooperativistas que no están bien cooperativizados? El gobierno de Mariel ha desplazado la función municipal con hombres y mujeres que tienen el potencial de trabajo. No lo digo yo, lo dijeron en el Consejo Deliberante no hace mucho tiempo atrás algunos concejales del oficialismo. Y algún dirigente muy importante social que dijo, ahora en el centro de Moreno se destaca que estamos barriendo la calle. Termino diciendo esto, si es honorable barrer la calle, ¿por qué el gobierno de Mariel Fernández denigra a los trabajadores diciendo ya te vas de alumbrado público, anda a barrer la calle? Digo, es muy simple lo que está pasando. Hay que ver si lo van a complejizar
los dirigentes, o habrá una medida de unidad de todas las entidades para decir el ajuste grande no puede recaer sobre nuestras espaldas? ¿Se hará o no se hará? Es una cuestión de días, de tiempo. El tiempo el que nos corre a nosotros para ir a la tanda, y viene para el final de quórum Miguel Cuca Soler, porque hay persecuciones políticas, no en el extranjero, en la Argentina, y Moreno no es la excepción. Pausa. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. ¿Y esto? Se vende la casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro, Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Último bloque de quórum, vamos a hablar con Miguel Cuca Soler, que es la figura, no digo la máxima, es una de las figuras de la agrupación 25 de Mayo Revolución. Ocurrió un hecho lamentable que no sé si en las redes, por lo menos en las redes, se produjeron repudios importantes. Yo no los vi, no sigo mucho las redes, para ser honesto con la audiencia, pero atacaron la casa de una compañera de esta agrupación y tampoco sé si las autoridades de gobierno llamaron a Claudia Luengo para preguntarle ¿cómo estás? Necesitar no, porque le echaron a la trabajadora municipal. La primera pregunta para Miguel es, ¿pasó algo? Hola, primero que nada, sí, como pasó esto, es un hecho que repudiamos como organización, pero también como militantes, también como ciudadanos, como parte de la población. Pero un hecho vandálico, un atentado en donde podían haber dañado a los hijos de la compañera misma, por ser parte de una organización y por esto que venimos insistiendo, que es parte de una persecución política. No llamó absolutamente nadie del Ejecutivo, tampoco se expresó, sí vi en las redes que sí se expresaron los concejales diciendo
que repudiaban el ataque y el atentado a Cristina, a la jefa. Ah, sí. Digo, pero no hubo ningún tipo de solidaridad y me parece una vergüenza que ni un concejal, digo, de los 24 que tiene Moreno, digo, se haya acercado o se haya solidarizado con un hecho, digo, tan violento. En una Argentina que discutimos la paz social, que discutimos el alimento, digo, que discutimos el plato de comida en la mesa. Digo, recuerdo hace un tiempo atrás hablábamos de la comida y hoy, digo, mirando un poco la realidad que tenemos el mes pasado 7,2 de inflación, este mes 7,4, 6,8, entonces una inflación que, digo, nos tiene, digo, cada día con más hambre a lo último de la fila. Y de eso no habla, ¿sí? Digo, sí de la jefa, sí, porque me parece bien, porque me parece repudiable todo hecho violento, pero bueno, no hubo ningún tipo de manifestación de ningún concejal, de ninguno de los del Ejecutivo. Entonces, digo, me parece que es una vergüenza, que es una caradurez inmensa, digo, que salgamos a decir, a rasgarnos las vestiduras, que cuando es con una figura tan importante como Cristina, digo, que es un ser humano, no haya, de alguna manera, no voy a hacer un paralelo, pero me parece que, no, claro, que por lo menos entender como ser humano que estos hechos violentos son realmente sembrar para que haya más violencia. No, yo lo dije a Claudia en la puerta de la casa, Claudia Luengo, que es la víctima, ella y su familia, por el piedrazo y las 2 detonaciones al aire, balazos que se habrían efectuado, que no le creen, que es algo que armaron. Digo, ¿que armaron quiénes? Ustedes. Ah, sí, nos vamos a romper, si nos vamos a tirar tiro nosotros, digo, la verdad que es muy simpático. Entonces, digo, también podemos poner en discusión si el armado de esto es Cristina y son monigotes que también lo armaron. Me parece que hoy lo que tenemos que discutir son los hechos concretos, para eso está la policía, fue la científica, nosotros queremos que investiguen y que realmente tengamos una respuesta de los responsables. Me dijiste en una nota anterior a esta, que hicimos acá en el otro puente, que responsabilizabas a Mariel Fernández de todo aquello que podría ocurrirles a ustedes. Claro, digo, desde el armado una causa a la pasó lo de Luengo, ¿y a quién responsabilizás? Y seguimos creyendo que hay responsabilidad, si lo decíamos volvemos a mantener esto, si lo avisamos es porque ya anteriormente nos habían amenazado, digo, y es la del barrio, viste, que te dicen, dejen de romper, dale. Dejen de romper las pelotas, con Mariel no se jode, y después de hecho fue el grito a viva voz, digo, que lo escucharon los vecinos, digo, pero a nosotros también nos vienen diciendo, ustedes se creen que a Mariel la van a quebrar, nosotros no queremos quebrar a nadie, lo que queremos es, digo, que se respeten acuerdos, insistimos, esto parece que ya está, no hay ningún acuerdo de ser respetado, ya está. Es la mentira. Ya no le podés reclamar el acuerdo porque decidieron que no hay más acuerdo. Sí, bueno, pero más allá de eso, lo que planteábamos era poder discutir en buenos términos. Bueno, no existe la posibilidad y vemos que estos son cuestiones patateriles, ¿viste? Me parece que están llevando la discusión política a una práctica violenta que no creo que sea sano, digo, no solamente para Moreno, sino para la Argentina, pero en particular a Moreno, que tiene muchas organizaciones o que las tengan sometidas y amenazadas, porque esto es tenernos amenazados. El silencio ensordecedor de tantos sectores que, como bien dijiste vos, repudiaron el atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Respecto a Claudia Luengo, el silencio ensordecedor es la naturalización de la violencia. Es el aval, te quiero decir. Sí. Digo, acá, en el territorio, en Moreno. En Moreno particularmente, digo, hay prácticas que dicen que si no te alineás, digo, te castigo. Digo, el castigo hasta acá era político, era una cuestión de tocarles el bolsillo a los compañeros trabajadores, digo, municipales, que son de carrera, que son de un montón de años de trabajo. Digo, no solamente que le tocaron eso, sino que también avanzaron, me parece hoy, digo, pasándose de una línea que no se vuelve, que es atentar contra los compañeros. Y un atentado me parece que no con tinte del barrio, sino que ya se fue a un tinte mafioso, ¿viste? Me parece que eso es peligroso. Porque la del barrio, déjense de romper las pelotas, perdón el vocabulario, pero es como hablamos en los barrios y es donde nosotros nos organizamos, es donde nosotros resolvemos y somos parte de una respuesta a los problemas que no pueden resolver. Esta escalada de violencia que vos responsabilizás al gobierno,
ha fragmentado a la estructura, a la organización, a los 25 años de revolución. Imagínate. Miedo, dice, no basta. No, digo, muchos compañeros están asustadísimos, digo, han logrado con esto que muchos de nuestros compañeros tengan miedo de salir a manifestarse. Digo, dicen, no, con ustedes no. Muchas de las otras organizaciones que en algún momento tuvieron alguna voluntad de ser solidarios con nosotros, digo, entiendo yo que no puedo decir que es una cuestión de cobardía, sino de preservarse y preservar su integridad, pero nosotros como organización han logrado su cometido de acorralarnos en primera instancia y después de meterle miedo a compañeros que son militantes hace un montón de años. ¿Sí? Dicen, bueno, el bolsillo. Muchos de los compañeros siguieron resistiendo diciendo esto no es justo, esto no está bien. Y ahora, de verdad que le han metido miedo a los compañeros y eso me parece que es realmente preocupante. ¿Qué pasa con esos compañeros que están en la organización, que son municipales antes de estar en la organización? Que por supuesto no inhabilita a nadie, ¿no? Se dice que vivimos en democracia. Yo creo que no estamos viviendo en esa democracia, que después se rasgan las vestiduras todos para defender. Pero hay compañeros, lo decía recién en el bloque anterior, Luis Dornelis, que están juntando orina en la Secretaría de Obras Públicas y que tal vez la semana que viene, en la Junta de Ascenso y Calificaciones, se vea que no es una reprimenda, están violando la ley, están vulnerando la ley, las autoridades del gobierno de Mariel Fernández, ¿no? Sí, yo entiendo que lo veníamos planteando y lo venimos manifestando. Estamos en un plan de lucha en donde la semana que viene iniciaremos seguramente una campa y una huelga de hambre, entendiendo que, bueno, si nos estás cagando de hambre o sacándonos lo básico no estamos pidiendo comida, estamos diciendo respetar el laburo que venimos haciendo, con respecto a estos compañeros. Entonces me parece que... Acampe y huelga de hambre. Acampe y huelga de hambre. No digas en qué lugar porque van a llenar de policías, ¿no? Sí, ya también lo vemos, para eso hay plata para pagarle a Nicky Nicole, 15 millones, hay plata para pagarle a la Conga, 10 millones, pero para regularizar el salario de los trabajadores municipales no, para poder cumplir con acuerdos no, para darle al último a la fila no. Pero parece que no estoy en contra del arte, no estoy en contra de que nos podamos divertir. Sí, no, ¿cuáles son las prioridades? Pero ¿cuáles son las prioridades? ¿Viste? Yo creo que hay prioridades y esto de hacer este tipo de gastos muestra que no hay voluntad y no hay voluntad política de resolver los problemas políticos y sí de esconderlo. Pan y circo creo que decían los romanos, de meterle circo y que alcance solamente para un pan y no el pan de cada día que me parece que es lo que corresponde a los trabajadores. Yo recién le preguntaba a Dornelis algo y lo tomaba para el cierre de esa nota, que no es castigar a los cooperativistas, por favor, nunca lo haría, me conoces. Sí quisiera para ellos la formalidad, las vacaciones, el aguinaldo, no trabajo. Pero objetivamente el gobierno de Mariel ha dotado a las cooperativas de una presencia territorial que antes no había ocurrido. ¿Por qué pagarle a los municipales el aumento que merecen si la función en parte la están realizando compañeros y compañeras del Potenciar Trabajo? Porque vos conocés eso también. Sí, cuando hablamos del Potenciar Trabajo estamos hablando de un programa que es un programa subsidio. ¿Sí? No es para que vos te conviertas en un trabajador del Estado, sino que hagas una contraprestación, de que puedas hacer formación laboral, que puedas terminar tus estudios. Me parece que es cuando planteo que estas cuestiones son muy mezquinas y que son aberrantes a la hora de ver cómo tratan a los trabajadores, porque hablábamos también de que todo trabajo es digno, sí, todo claro. Trabajo es digno. Cuando dice no queremos trabajo digno, todo trabajo es digno. Lo que no es digno es la paga, lo que no es digno es que no tengan la posibilidad de contar con una obra social, lo sí, que claro. No es digno es que se los maltrate, lo que no es digno, pero todo trabajo es digno. Yo insisto en esto, están robándole la dignidad a los trabajadores municipales de esta forma, porque los amenazan, si vos no venís ponemos a los del plan, porque así lo llaman, que es un programa que es potenciar trabajo, o sea que estaría involucrado con cooperativas que tuviesen la posibilidad de convertirse en módulos productivos, en unidades productivas y que eso le diese la posibilidad de armar mercados y tener otro funcionamiento, no son esclavizados
de esta manera también... ¿Seguís sosteniendo que le sacan dinero? Sigo sosteniendo... Digo, ¿El movimiento Evita le saca dinero? No digo que el movimiento Evita, digo que todas las organizaciones que se autodenominan revolucionarias de pico, porque esto es el término, son jarabe de pico. Sí, hablan de defender al último de la fila y se sustentan y fortalecen y se financian de los programas Potenciar para poder tener una organización financiada con el último de la fila. La última, no renuncian a la lucha, ¿no? No, de ninguna manera creemos que es un derecho reclamar, que es un derecho protestar ante cuestiones que son atropello a las cuestiones establecidas como leyes laborales, como convenios colectivos. No podemos renunciar a algo que nos parece un derecho, no podemos renunciar a nuestros derechos. Tampoco a nuestras obligaciones, pero de ninguna manera creemos que esté bien lo que sigan queriendo someter a los compañeros por un capricho, porque ya digo, vos podés tener una diferencia política, lo que no podés tener es un capricho con trabajadores de tantos años, con una trayectoria y con sus trabajos, ya digo, no sé, hablábamos la vez pasada, digo, compañeros que son maestros mayor de obra, compañeros que vienen de hacer el trabajo lumínico, un diseño de lo que es el parque lumínico. Bueno, un compañero de la agrupación que es municipal hizo eso. Entonces me parece que eso sí es falta de respeto. No a la violencia, sí, no a la violencia. No creemos que la respuesta a este problema se resuelva con violencia. Más violencia no nos parece que esté bien. No nos parece que esté bien el atentado, esta cuestión patoteril, no nos parece que esté bien. E insistimos, que es un derecho de los trabajadores manifestarse. ¿Sí? Más que agradecido como siempre que nos preste el micrófono, pero me parece que bueno, a esta instancia, la semana que viene, seguimos con el plan de lucha y convocamos y apelamos a la moral, porque espero que tengan algo de moral, a los concejales de poder expresarse sobre esto, que no es una cuestión menor. ¿Sí? Gracias, Miguel. Gracias a vos. Bueno, a ver, para cerrar el programa, ya no es un riesgo, estamos en ese momento de urgencias donde la verdad debería imperar y reconstruir algo de lo posible, porque hay aspectos de la gran tela arrancada, agujereada. Hablo de la confianza. La palabra es la que construye la confianza, el gesto, el hecho, el gesto le da valor a esa palabra que es solidaridad. Ni hablar de empatía, que parece que está de moda. Si a una mujer le atacan, tengo que decir hoy con mucho dolor que depende quién la ataca y quién es la mujer. ¿A usted le parece que eso redunda en una verdadera transformación y una política que responda a aquellas declamaciones que forman parte de la vida rutinaria de las redes y la artificialidad? Estuve en la casa de Claudia Luengo. Estaba el vidrio roto, el miedo impregnado en la familia, los vecinos que escucharon con Mariel no se jode, las detonaciones al aire. Dos pibes en una moto que pasaron dos veces. La primera para disparar y gritar, y luego que científica se fue, la policía, volvieron a pasar. Estoy dando elementos de certidumbre. Si no creemos en la palabra de una mujer que fue víctima, ¿en quién creemos? También un hombre, quiero decirlo, pero sobre este punto específico que tratamos recién en la nota con Miguel Soler. Si esto no hace reaccionar a los cuerpos, no sé si en el encuentro regional de mujeres se habló de esto. No lo sé, lo dejo como pregunta. Estamos naturalizándolo, lo estamos aceptando. Incluso si decimos no me importa o no es lo importante, eso es el caldo de cultivo perfecto para que luego la cosecha sea la que, al final, depende a quién le toque, sea motivo de lamento, de banderas, de gritos, de solidaridades, de esquemas artificiales insoportables.
lo que ocurrió y lo que está ocurriendo con la agrupación, que es del campo popular, una vez más lo digo, que militaba al lado del Gringo Castro, del hijo de Pérsico, de Mariel Fernández, de Riñón, quiero decir, hoy convertidos en enemigos y perseguidos, habla de que no hay límites. La pregunta es quién le pone el límite. No sé si el Consejo Deliberante, porque este programa sale cuando ya ocurrió la sesión, tomó la palabra para decir, así no, o prima la versión que si se hace una crítica que es en defensa de una mujer con su mirada política y una agrupación del campo popular que difiere no sistemáticamente de lo que hace Mariel, sino de algunas prácticas, eso sea muy mal observado por la capitana y después le bajará línea para seguir reprimiéndolos. Son preguntas muy simples que hago sobre hechos concretos que están a la luz pública, sin el debate necesario. En un momento de crisis, de hambre, de padecimiento, de no escucha y tal vez de un pueblo que está moviéndose muy lejos de la línea serpenteante del poder, que sigue construyendo sus cotos de casa, aunque hay muy poco para obtener. Pero tengo que decir que hay una esperanza, porque el gobierno popular ha obtenido del mayor gobierno popular de la historia, Estados Unidos, la ayuda para decir, nos creen. Es decir, que Biden ahora es del campo popular y nos va a ayudar. Georgieva también. Prepárense porque el ajuste es importante. ¿Y lo vamos a pagar todos y todas? No. Siempre pagarán los que están señalados para ser el pato de la boda. Mientras hoy, mañana y pasado, los que la juntan, cenan y empala. La semana que viene estaremos haciendo quórum en contacto directo junto a Martín Bueno. Como siempre les digo, con libertad y sin tapabocas. Chao.